Decimos gloria a Dios. Nuevamente, gloria a Dios. Amén. Para soltar un poquito el susto. Mucho susto, mucho nervio de estar acá. Pero hay que predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, el capítulo 8. Vamos a hablar en esta noche acerca de la libertad de pecado. Amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de la libertad de pecado, Juan capítulo 8. Yo leo acá y ustedes pueden confirmar allá. Dice: la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Leamos nuevamente el versículo 7. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Pueden sentarse. Entonces, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de la libertad de pecado. Amén. Bueno, conocemos esta historia que acabamos de leer, a esta mujer que sorprendieron en adulterio, ¿no? Teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, como lo llamamos nosotros aquí en la costa comúnmente. Estaba pegándole cacho a su esposo, ¿cierto? Es la forma como nosotros lo conocemos acá en la costa. Y la sorprendieron en ello. Y resulta que la Biblia le decía a los judíos, que si sorprendían a alguien haciendo tal cosa, tenían que matarla a punta de piedra. Tenían que matarla. Entonces, como Jesús enseñaba acerca de Dios y las cosas correctas y todo eso, fueron enseguida a donde Jesús. Jesús, mira lo que aconteció. Esperando que obviamente Jesús le dijera: sí, Moisés, la escritura dice que tienen que matarla a punta de piedra, mátenla. Pero Jesús conoce todo, ¿no? Y Jesús le dijo: bueno, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el que tire la piedra contra ella. Y dice que cuando ellos oyeron eso, su conciencia los acusó. Dice que desde el más viejo hasta el más pequeño, todos, uno por uno, se fueron. Ninguno estaba libre de pecado. Amén. Y bueno, esto es algo que encontramos a lo largo y ancho de la palabra del Señor. La Biblia nos dice en muchas partes de que todos los seres humanos son pecadores, que no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Pero entonces vamos a ver un poco en esta noche acerca del pecado y de cómo hizo Dios para librarnos del pecado. Amén. Eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Entonces, comenzamos diciendo que cuando la Biblia habla acerca de pecado, se refiere prácticamente a tres cosas en relación al pecado. No es que cuando la Biblia habla de pecado solamente se enfoca en algo acerca del pecado, sino que el pecado tiene como tres variaciones, tres ramificaciones. Una de ellas es la imputación de pecado, o el pecado imputado, o el pecado original. Otra de ellas es la naturaleza pecaminosa. Y otra resultante de la naturaleza pecaminosa son los pecados cometidos. Amén. Entonces, cuando en la Biblia habla de pecado, desde Génesis hasta Apocalipsis, se refiere a estas tres cosas: al pecado imputado, o el pecado original, o el pecado de Adán.
En otro contexto, en diferentes partes también, cuando habla de pecado, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Se habla de pecado, pero en realidad se refiere a naturaleza pecaminosa, o viejo hombre, o la carne. ¿Sí? Muchas veces nosotros en la Biblia encontramos el viejo hombre, o la carne. Se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. Y también cuando la Biblia habla del pecado, también se refiere a esos pecados que nosotros cometemos personalmente, como consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Bueno, pero ¿qué es esto de imputación de pecado? Vamos a hacerlo de una manera muy práctica, esta explicación. Resulta que a nosotros nos representan, ¿no? A Colombia. En estos momentos nos está representando ¿quién ante la Copa América? La selección de Colombia, ¿cierto? Nos está representando. Allá en esa Copa hay alguien o un grupo de personas que están haciendo frente por nosotros. Que esas 11 personas están representando a todos los millones de personas que estamos aquí en Colombia, sí. Perdón. Sí, en Colombia, ¿cierto? En Colombia, sí. Eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ese equipo pierde? Colombia pierde también, ¿cierto? Porque que pierde es Colombia. No pierden los 11 jugadores, no pierde Falcao ni James, sino que pierde Colombia. Porque ellos se están representando ante los organizadores de ese equipo, de esa... ¿Cómo se llama eso? Yo de fútbol no sé mucho. De esa copa, de ese campeonato. Ante los representantes, los organizadores de ese campeonato, esas 11 personas están representando a todo Colombia. O sea que si el equipo pierde, Colombia pierde. ¿Cierto que sí? Por eso nosotros nos emocionamos, ay, el gol, y ganamos o perdimos, y uno se siente mal si pierde, porque nos están representando por fuera, nos están representando. Esas 11 personas están dando la cara por todos nosotros, y si ellos pierden, nosotros perdemos. Lo mismo pasa con Miss Universo, ¿no? Hay solamente una chica que está representando a todas las mujeres de Colombia y a los hombres también. ¿O sí? El asunto es que esa mujer está representando a toda una mayoría, porque estamos hablando de la representación. Lo que quiero traer a colación es la representación de muchas personas por unos pocos o por uno. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de esa representación. Entonces esa mujer, que se dice que es la mujer más hermosa de Colombia, está representando a todas las mujeres frente a los organizadores de dicho concurso, o de dicha convocatoria o como se llame. ¿Listo? Entonces si esa mujer pierde, todas las mujeres de Colombia también pierden. ¿Cierto que sí? Bueno, otro ejemplo de representación, porque lo que estamos hablando es de la representación. ¿Quién nos representa a nosotros frente a todos los demás países del mundo también? Y es una sola persona, el presidente de la República. Nos representa a todos nosotros. Yo siempre coloco el ejemplo en las refanes. Resulta que cuando Uribe era el presidente, entró en pleito con Chávez. Y nosotros que no teníamos nada que ver con eso, él armó su asunto allá y resulta que Colombia también entró en guerra con Chávez, con Venezuela. Pero el que estaba en ese cuento era Uribe, ¿cierto? Pero como él nos representa a todos nosotros, nos representaba, todos nosotros también entramos en guerra. Porque él nos representaba a nosotros. Nosotros lo escogimos como nuestro representante a través del voto. O sea, una sola persona está representando a muchos, a todos. Y resulta que nosotros, no Colombia, sino toda la raza humana, frente a la justicia de Dios, ya no frente a los organizadores de un campeonato o de un reinado de belleza o delante de las demás naciones del mundo, no, sino frente a la justicia de Dios hubo alguien que nos representó a todos nosotros, que aún no habíamos nacido. ¿Y quién era ese? Adán. Nos estaba representando a todos, a toda la raza humana, así como el presidente, así como esa mujer, así como ese equipo de 11 personas, nos estaba representando. Y así como si estos representantes de Colombia perdían y nosotros perdíamos, así si Adán perdía, nosotros también perdíamos, porque él nos estaba representando frente a la justicia de Dios. ¿Y qué decía o qué dice la justicia de Dios? El que coma de ese fruto, morirá. Y Adán comió del fruto y tenía que irse para el infierno. Y como él era nuestro representante, todos nosotros fuimos constituidos pecadores juntamente con él. ¿Vamos entendiendo? ¿Me voy explicando? Amén. Él nos representaba a todos nosotros delante de la justicia de Dios.
Justicia quiere decir darle a cada quien lo que se merece. Y para darle a cada quien lo que se merece tienen que haber códigos, leyes y castigos para el que los incumpla. Ahí estaba la justicia de Dios entonces. El que coma de ese fruto morirá. Adán, ¿cierto que sí? Desobedeció ese mandamiento y se enfrentó a la justicia de Dios. De frente a la justicia de Dios, Adán quedó descalificado, quedó como un pecador. Y como él entonces nos representaba a todos nosotros, todos fuimos constituidos pecadores. Eso es lo que se llama el pecado original o imputación de pecado. Porque ¿qué es imputar pecado? ¿O qué es imputar? Imputar es atribuirle un delito a una persona. Cuando agarran a alguien robando, hasta que no demuestren ante un juzgado que verdaderamente él robó, no muestren pruebas, no se dice que él es un ratero o que es un ladrón. Tienen que demostrarse las pruebas. Cuando se demuestren las pruebas de ello, entonces se dice que él es un ladrón. Ahí se le imputa, se le atribuye ese delito. Cuando se le atribuye ese delito de ladrón, ahí se le está imputando ese delito. Eso es lo que es imputar, atribuir un delito a alguien. Entonces a Adán se le atribuyó ese delito frente a la justicia de Dios. Ahí hubo la imputación de pecado. Ese pecado que cometió, se demostró claro que si tú comiste, no podía decir que no, se le imputó ese pecado. Y como él nos representaba a todos nosotros, todos fuimos constituidos pecadores. Amén. Todos, dice la palabra del Señor. Así que no importa que si usted y yo no hubiésemos cometido nunca un pecado, como si nunca hubiésemos echado una mentira o no hubiésemos hecho algo malo. No importa que hubiésemos hecho o no, por el solo hecho de que Adán nos representaba ante la justicia de Dios y fue declarado pecador, todos nosotros fuimos declarados pecadores. Porque como Adán perdió, todos perdimos. Como Colombia perdió ante la Copa, todos perdimos. Como Colombia perdió ante el Mundial, todos perdimos. Como Adán quedó descalificado frente a la justicia de Dios, todos quedamos descalificados. ¿Hemos entendido hasta el momento? Amén. Listo. Entonces, pero quiero recalcar algo, ¿no? No importa que usted y yo hayamos hecho o no hayamos hecho nada, somos pecadores. O una persona, aunque no haya hecho algo, es pecador por el solo hecho de nacer en este mundo. Por el solo hecho de venir a la tierra y ser descendiente de Adán, es pecador. Haya hecho o no haya hecho nada. O sea que por el solo hecho de nacer, para el infierno. Eso es lo que es la imputación de pecado. Eso es lo que nos dejó Adán. Y así es el asunto con el ser humano. Entonces, esa es la primera parte del pecado. La segunda connotación de pecado es la naturaleza pecaminosa. Resulta que cuando Adán se comió ese fruto era el fruto que daba conocimiento de lo malo y de lo bueno. Adán y Eva sabían hacer lo bueno, pero lo malo no. Los ángeles sí sabían hacer lo bueno y lo malo, pero Adán no y Eva. Ellos solamente sabían hacer lo bueno y siempre iban a hacer lo bueno. Pero ese fruto daba el conocimiento de lo bueno y de lo malo. O sea que cuando ellos comieran de ese fruto, el conocimiento de lo bueno que tenían se iba a ampliar. Pero también iba a venir un nuevo conocimiento que era de lo malo. Y entonces su mente se iba a alterar. Porque ya iban a tener un conocimiento. Y siempre lo digo y lo recalco. Nosotros para tener un conocimiento tenemos que ir a la prejardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Para adquirir conocimiento tenemos que gastar tiempo y practicar y repetir. Pero este fruto, con el solo hecho de ellos comérselo, enseguida le daba un conocimiento, sin ir a una universidad, sin hacer nada, sin hacer esfuerzo. Porque ese fruto daba eso. Así como si nos comemos una mandarina nos produce la vitamina C, así este fruto no producía algo como eso, sino que le daba el conocimiento de lo bueno y conocimiento de lo malo. A partir de allí entonces, la mente del ser humano cambió. Porque no solamente fue la de Adán, sino que el hijo de Adán nació igualito. Y el hijo del hijo de Adán nació igualito. Y así hasta el día de hoy todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con ese conocimiento de lo malo allí. Por el hecho de comerse ese fruto que daba el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Resulta que, bueno, uno o el papá pues, no le enseña al hijo a ser egoísta, sino que le enseña a compartir. Que el niño ese no quiere dar lo que tiene, eso es mío, es cierto. Y no quiere soltar la galletita para darle al otro. Oye, pero comparte, mijo, dale al otro. Como que ya trae eso ahí, como ese egoísmo ahí adentro. Pero ¿quién le enseñó a él el egoísmo? ¿O quién le enseñó a que no, y no te voy a dar porque solo yo? Ya vienen con algo allí.
Entonces, eso es lo que la naturaleza pecaminosa, ese conocimiento que se adquirió de lo bueno y de lo malo por comer el fruto. De ahí en adelante, desde Adán en adelante, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esa mente alterada. Por lo tanto, como nacemos con ese conocimiento de lo malo, lo que yo tengo en mi cabeza, lo que yo pienso, eso es lo que yo hago. Nuestros actos son frutos de nuestros pensamientos. Y si yo tengo pensamiento de malo, conocimiento de lo malo, voy a hacer cosas malas. O sea que yo estoy destinado en el momento de nacer a este mundo a pecar. Porque siempre se me va a ocurrir echar la mentira, hacer esto, hacer lo otro. Siempre se me va a ocurrir hacerlo y siempre lo voy a hacer. Porque ya nací con eso. ¿Y cómo hago yo para quitarme eso? No puedo. ¿Cómo hago yo para sacarme? No, ahí lo tengo allí. O sea que por el solo hecho de nacer y ser descendiente de Adán también, y porque él se comió ese fruto, ya yo cuando nazco tengo ese conocimiento de lo malo y voy a hacer lo malo y voy a pecar, y por eso tengo que irme ¿para dónde? Para el infierno. Y no estoy hablando de mí, sino de toda la raza humana. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. La otra connotación del pecado, ¿cuál es? Los pecados que cometemos, los pecados cometidos. Pues claro, como hay en nosotros naturaleza pecaminosa, cometemos pecados. Y en el momento que cometemos pecados somos entonces responsables de eso que hacemos, porque hicimos algo malo. Siempre doy un ejemplo, porque los pecados que cometemos son acciones, ¿no? Y las acciones no tienen marcha atrás, no tienen reversa. Si yo brinco aquí ahora, ya yo brinqué, fue una acción. ¿Y será que yo dentro de 10 años puedo decir que no brinqué? No, ya yo brinqué. Delante de 1000 años y en toda la eternidad, ¿será que yo por allá lejos en la eternidad puedo decir no? Yo ese día no brinqué. No, yo no puedo decir eso, ya yo brinqué. Fue una acción que cometí. Así son los pecados que yo cometo, no se pueden borrar. Oye, hermano, los pecados no se pueden borrar. Las acciones que tú y yo cometemos, las acciones que las personas cometen no se pueden borrar. Ahorita vamos a entender un poco más sobre eso. Entonces miren el panorama y miren la gravedad del ser humano. El ser humano haga o no haga nada, es pecador porque Adán pecó. Y él nos representaba a nosotros ante la justicia de Dios y vea, listo. Como él comió del fruto y ese fruto da conocimiento de lo malo y todos nacemos con esa naturaleza, todos estamos destinados a pecar y nunca vamos a dejar de pecar. Y por lo tanto siempre vamos a pecar. Entonces, ¿qué dice la Biblia frente a los pecados que cometemos? Haciendo un poco más de énfasis en eso. Dice el Señor, aunque te laves con jabón y amontones sobre ti lejía, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Lo dice Dios. Dios lo dice. Aunque tú te eches jabón, restrégate como quieras con jabón y échate lejía, que lejía es lo que hoy conocemos como el proclorito, como el límpido. Échate límpido, échate jabón, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras, que aunque hagas eso y mucho más, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Pecado no se puede borrar. Entonces imagínense eso. Por el hecho de que Adán pecó y nos representaba a todo mundo pecador, naturaleza pecaminosa destinados a pecar siempre. Y los pecados que cometemos no se borran. ¿Cuándo nos vamos a ir para el cielo? Nunca. Por siempre vamos a ir para el infierno. ¿Sabe lo que es nacer y saber que uno va para el infierno? Cuando uno se entera de eso y uno como que de pronto no está aquí en el Señor sino por fuera y uno se entera de eso, dice, yo siempre lo digo, o sea, ¿de qué sirve vivir entonces? Si, aunque yo tenga esposa, aunque tenga trabajo, aunque tenga universidad, aunque tenga lo que yo quiera tener en este mundo, yo voy a morir a los 100 años cuando mucho y voy a resucitar nuevamente, me voy a ir para la eternidad en el infierno, me voy a quedar allí por siempre. ¿De qué me vale vivir esta vida entonces? ¿De qué me vale esforzarme en tanto si voy a perderme por la eternidad? O sea, la vida pierde sentido cuando yo entiendo que cuando yo vengo a este mundo estoy perdido. Porque es que nosotros vamos a vivir por la eternidad. Y eso es cierto, aunque usted y yo lo creamos o no lo creamos, vamos a vivir por la eternidad. Vamos a vivir por la eternidad. Desafortunadamente muchos se dan cuenta cuando ya mueren, como le pasó a aquel hombre rico, que pedía que le dieran un permiso para llegar donde estaba Lázaro. Dame un permiso para ir un momentico allá. No se puede. Entonces, denle permiso para que él venga, moje la punta del dedo y me toque la lengua porque esto aquí está tremendo, terrible. Tampoco se puede. Entonces déjenme ir a avisarle a mis familiares que están vivos allá para que no vengan a este lugar. Allá fue que se dio cuenta que tuvo estudios, tuvo plata, tuvo muchas cosas, pero ¿de qué le sirvieron? De nada, porque cuando murió se dio cuenta que estaba perdido. Y así es la vida del ser humano que viene a este mundo sin Cristo, está perdido.
de todos nosotros está perdido. Lo creamos o no lo queramos creer. Tan grande es el asunto y tan imposible de resolver que ni aún el mismo Dios lo podía resolver. ¿Cómo así? Claro, lo que pasa es que Dios es justo y Dios le tiene que dar a cada quien lo que se merece, porque es justo. Y como Dios es justo y el ser humano es pecador, ¿será que lo va a llevar para el cielo? No, Señor, porque Dios es justo. Dice la Biblia, Dios es juez justo y está airado todos los días con el impío. Si no estoy mal, dice el Salmo. Dios es justo y está airado todos los días con el impío, porque es que Dios no ama el pecado. Él aborrece el pecado, lo detesta. El pecado lo llena de ira y va a castigar al pecado. Entonces el asunto es grave, terrible. Y tan así fue, y que Dios tampoco lo podía resolver porque Dios es santo, es justo. Pero Dios se buscó una manera para no volarse el conducto y para no volar su justicia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios entonces? Resulta que Dios había establecido algo llamado la expiación, ¿no? ¿En qué consistía la expiación? En que te hallaba un animal inocente, un animal que no había hecho nada malo, puro, limpio, estaba allí, no había hecho nada malo, inocente. Y a través de un sacerdote, los pecados de la persona que cometió un pecado, el sacerdote, el animal inocente y el pecador, a través del sacerdote, los pecados del pecador, por la autoridad que Dios le daba, se pasaban al animalito. Y la persona quedaba sin esos pecados y se pasaban al animal. Y quedaba él sin esos pecados. Y el animal lo mataba. Entonces, como él tenía que irse para el infierno, tenía que morir por esos pecados, el que mataban era al animal. Eso es lo que se llamaba la expiación. Donde había sustitución, donde ese animal tomaba el lugar del pecador. Porque ese pecador era el que tenía que morir. Pero el que mataban era el animal. Y la idea era que este señor se comportara bien cumpliendo los mandamientos de Dios para que fuera salvo. Pero no pasaba así. Pero el asunto es que Dios había establecido eso, ¿no? Pero ¿por qué ese señor no podía permanecer limpio y recto? Hombre, por la naturaleza pecaminosa. Pero entonces lo que quiero recalcar es la expiación. Entonces Dios hizo lo siguiente. Como obviamente no había nadie limpio ni puro, dice que él miró desde los cielos a ver si había uno solo que hiciera lo bueno. Dice que no había ni uno. Entonces él mismo bajó. Se hizo un hombre, un ser humano. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Él se hizo hombre. Y entonces, haciéndose hombre, el papá de Jesús no era Adán. Entonces Jesús no le pertenecía a esa imputación de pecado. No traía esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto no iba a cometer pecados. O sea que Jesús vino a ser, Dios manifestado en carne, vino a ser como era Adán en el jardín del Edén. O sea que teníamos entonces otro representante aquí. Alguien que podía tomar el lugar de Adán, alguien que era igualito que Adán. Porque resulta que él estaba en las mismas condiciones que estaba Adán. Entonces él podía sustituir a Adán. ¿Por qué ninguno de nosotros podía hacer algo o podía tomar ese lugar de Jesús? Porque todos éramos descendientes de Adán. Nacíamos bajo la imputación de pecado, con la naturaleza pecaminosa. Y por eso íbamos a cometer pecado. Pero Jesús estaba por fuera de todo eso. No tenía nada de eso, estaba limpiecito, puro. El único en todo el mundo limpio y puro, que estaba en las mismas condiciones en que estaba Adán el día antes de